Hola a todos, en este video vamos a hablar de el soporte de una permutación. En este video solamente vamos a introducir algunas definiciones acerca de permutaciones y vamos a dar unos poquitos ejemplos. Y comencemos con nuestra primera definición, es la definición de un elemento que queda fijo o la acción de fijar de una permutación. Antes de dar la definición, vamos a fijar un conjunto no vacío para todas nuestras definiciones. Ahí está, y ahora sí, comencemos con esta definición. Consideremos un elemento z en mi conjunto X y una permutación alfa de X. Recuerden que C sub X es el conjunto de las permutaciones en X. Y entonces diremos que alfa fija al elemento z, sí, pues como suena, ¿verdad? Pues si alfa de z, pues es igual a z. Por ejemplo, la identidad en X fija a todos los elementos de X. Y por ejemplo, la permutación f que va del conjunto que tiene al 1 y al 2 en sí mismo, y de manera que el 1 vaya a dar al 2 y el 2 vaya a dar al 1, pues no fija ningún elemento, ¿verdad? Porque esencialmente lo que sucede es que ningún elemento va a dar a él mismo. Bueno, continuamos con nuestra siguiente definición. Y aquí vamos a definir justamente el concepto opuesto, o sea, el de mover. Nuevamente consideramos un elemento en X y una permutación en X. Y pues ahora sí, ¿verdad? Diremos que alfa mueve a z, sí, pues alfa de z es diferente de z. O sea, hace que no lo deja fijo. Justamente son definiciones, digamos, opuestas, ¿verdad? Y pues bueno, regresemos a nuestros ejemplos anteriores que los tengo aquí arriba. Y lo que va a suceder es que la identidad, pues no mueve elementos. Mientras que la permutación f que está aquí, mueve a todos los elementos, ¿verdad? Del conjunto en el que estoy considerando la permutación. Súper, ¿no? Entonces sí se dan cuenta, ¿no? Como de nuevo pasa justamente lo opuesto a lo que pasaba cuando hablaba de fijar elementos y cuando hablo de mover elementos. Y ahora voy a dar mi siguiente definición, definición 1.5, y es la definición de soporte de una permutación. Para esta definición simplemente consideraremos una permutación alfa de X. Y entonces el soporte de alfa, que vamos a denotar como sop de alfa, así, es el conjunto de todos los elementos de X que mueve alfa. O en símbolos lo que tenemos es que el soporte de alfa es el conjunto de nuevo de todos los X en X, tal que alfa de X es diferente de X. Entonces, lo primero que yo creo que debemos de tener en cuenta es que, bueno, el soporte se le define a una permutación y el soporte de esa permutación es un subconjunto de X. Ahora ese subconjunto pues podría ser o vacío o un subconjunto propio o podría ser todo X. Por ejemplo, el soporte. ¿Quién es el soporte de la identidad en X? Bueno, como decimos que el soporte son todos los que son movidos y lo que dije hace rato es que la identidad no mueve a nadie, entonces el soporte de la identidad es el subconjunto vacío de X. Mientras que el soporte de F, donde recuerden que F era la permutación está del conjunto 1, 2 en sí mismo, que el 1 lo manda al 2 y el 2 al 1, pues el soporte es todo el conjunto 1, 2. O sea, aquí en este caso, este conjunto de aquí es el que jugará digamos, el papel de X, y el soporte es todo el conjunto X, ¿verdad? Y por ejemplo, si tuviéramos esta permutación que va del 1, 2, 3 en el 1, 2, 3, donde el 1 digamos que va al 1, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2, es fácil ver que esto es una biyección. Pues lo que va a suceder es que los elementos que se mueven son el 2 y el 3. El 1 queda fijo. Entonces el soporte de G pues viene dado por el conjunto 2, 3, que son los elementos que sí se mueven. Y bueno, como les dije al principio de este video, solamente íbamos a ver algunas definiciones y unos poquitos ejemplos. Así que terminamos este video aquí y nos vemos en el próximo.